Anaximandro afirmaba que el infinito evolucionaba según el orden de la justicia y el tiempo. Horst Mattei cree eso de que infinitos infinitos significa infinitos individuos. Cada cabeza es un mundo de ideas y evolucionan o se degradan según vaya ascendiendo nuestro conocimiento del ser. Acompáñame a contarte un recorrido de los infinitos mundos que he habitado y que me han hecho un huésped, no siempre de manera gentil. Francisco González en Evolución de Ideas por Radio UNACH. Buenas tardes, buenos días, buenas noches al público que ahora nos sintoniza en este nuevo proyecto titulado Evolución de Ideas. Bienvenidos a un viaje por el pensamiento. Mi nombre es Francisco Javier González Rivas y te invito a que me acompañes a un viaje de evolución de ideas que se transmite todos los miércoles por Radio UNACH a partir de las 7 de la tarde. Así que bienvenidos sean y espero que me acompañen gustosos como siempre. Bueno, pues ha tenido su génesis a partir de dos grandes pensadores sobre los que me gustaría charlar a lo largo de estos dos primeros programas y que bueno, pues han significado para mí en términos existenciales la creencia de que los seres humanos evolucionamos, pero que esta evolución al final se va a ver concretada en la propia existencia individual, ¿no? En esto soy un convencido de la filosofía de la ilustración. Ya muchos, si han seguido programas anteriores de otras emisiones, etcétera, sabrán que he defendido algunas veces estas ideas. Y bueno, particularmente me interesa hablar de, bueno, pues quiero hacer una especie como de salto cuántico en el tiempo, ¿no? Así como había un programa por ahí en televisión, en el que de pronto un hombre podía saltar del siglo séptimo antes de Cristo hasta los años 1990, ¿no? Que unirán estos pensamientos, estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, pues primero que nada, la primer fuente de inspiración, ustedes deben de saberlo, es Anaximandro de Mileto. Y se convierte en mi principal fuente de inspiración por varias razones. Ya lo hemos platicado aquí, ya tal vez lo han escuchado de mi propia voz. Tales de Mileto, la tradición que hay detrás de él es una tradición oral, que digamos, ¿no? Que se transmite a través de, pues, doxógrafos, ¿no? De Tales de Mileto sabemos muy poco, y lo que sabemos lo sabemos por escritores tardíos que han escrito, digamos, 200 o 300 años después de la muerte de Tales de Mileto, y en ese sentido también pues no nos ha llegado su obra, ¿no? La cosmología náutica no ha llegado a nosotros, pero se le considera o es considerado por la tradición occidental como uno de los sabios que ha fundado la tradición filosófica, que es un modo de vivir distinto al que vive cualquier persona, y que bueno, dentro de la universidad pues ha tenido un lugar primordial también la filosofía. Lo hemos platicado, lo hemos dicho, los contenidos filosóficos son bastante relevantes, sobre todo en una universidad que pretende ser de vanguardia y que pretenda tener fundamentos, digamos, metodológicos, teóricos, etcétera. Y el objetivo de este programa, pues, es un poco hacer una especie de charla, ¿no? Hablar un poco sobre ciertos temas que han llamado mi atención, que no son pocos, ¿no? En realidad,
que me han interesado demasiado. Entonces, pues ya hemos hablado un poco de Anaximandro. Anaximandro de Mileto nace en el año 610 a.C. y muere en el 545 antes de la era común, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, bueno, hablamos un poquito de él y de su influencia. De Anaximandro sí tenemos, en ese sentido somos muy afortunados porque los filósofos aquí ya por fin tenemos un texto, ¿no? Tanto nos había diferenciado la mitología, que eran, digamos, ficciones o ciertas historias que se contaban de forma oral, y bueno, ahora se han transmitido los conocimientos de manera escrita. Hemos dicho que su libro, el Perifísique o Perifísico, acerca de la naturaleza, le llamaba Aristóteles así, fue un libro cuya manera y estructura de ordenamiento, de, digamos, la composición de la obra fue tan replicada que incluso filósofos que eran contrarios a la propia filosofía que estaba planteando Anaximandro titulaban así sus obras, porque querían identificarlos dentro del mismo marco, ¿no? Bueno, esto podría ser parte también de la tradición aristotélica, ¿no? Pensar un poco, pero a lo que me refiero es que este texto sobre la naturaleza, pues es una obra de la que apenas nos han llegado unas 14 palabras. Es el primer texto de filosofía como tal, y bueno, sabemos de él porque las tres fuentes que tenemos por ahí son tres fuentes disímbolas en el tiempo. Una de ellas es Plutarco, la otra es Simplicio y la otra me parece que es Aristóteles. Entonces tenemos tres diversas fuentes que citan las mismas palabras, ¿no? Lo que nos hace sospechar que muy probablemente tenían a la vista o digamos tenían con él el libro de Anaximandro. ¿De qué trataba este libro? Básicamente, ¿no? Bueno, de la que era una obra muy amplia, era una obra muy vasta. Él había sido discípulo de Tales de Mileto, pero digamos, a pesar de que nos han llegado solo 12 palabras, el libro era bastante amplio. Contenía una cosmogonía, es decir, toda una idea acerca del origen del cosmos a partir de un principio material que él va a llamar lo infinito, ¿no? Y eso es justamente el primer punto de contacto con el nombre y la intención de este programa, ¿no? Proyectar nuestras mentes hacia lo infinito que pueden llegar a concebir, crear infinitos mundos, ¿no? Porque bueno, era también parte de su cosmogonía. Él creía que no solo existía nuestro universo, nuestro planeta Tierra, etcétera, sino que él creía que habían infinitos universos, infinitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces él se encarga de explorar uno de los infinitos que hay, que es el planeta Tierra. Hace además de una cosmología de cómo va ese infinito que surge a partir de este principio inmaterial llamado justo así lo apeiron, lo que no tiene límites, lo que es indefinido. Nos habla acerca de cosas que sí ya tienen definiciones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podríamos pensar que Anaximandro es en metafísica o en física, si ustedes quieren verlo así, sobre el origen del universo, un monista. Monista porque, no porque se convierte en mono, ¿verdad? Ni crea en la evolución, no estamos hablando en ese sentido. Monista, sino porque cree que existen solo un componente material a partir del cual se crean los diversos infinitos. Y bueno, además de plantear toda una serie de invenciones, etcétera, que ustedes pueden leer en la doxografía, Diógenes Laercio es muy amplio sobre esto. Hay algo que me gustaría mucho llamar la atención sobre Anaximandro, que me ha gustado mucho,
y que tiene que ver con el hecho de que es el primer, o bueno, al menos Occidente lo reconoce como el primer geógrafo de la humanidad. Es el primero entre sus obras, en que les digo, había una cosmología, había una historia de la naturaleza, había una historia del cielo, había una historia de los seres antiguos, ¿no? Podríamos llamarle paleontología, ¿no? Pero también había, digamos, una gran... era muy conocido el libro por el mapamundi ilustrado que tenía. Había sido un geógrafo en el que, bueno, pues había dibujado el mundo conocido por él hasta ese momento, lo que significa que, pues, viene de una tradición viajera y todo lo que significa el hecho de viajar por lugares que no son diferentes a nosotros y por tener ese contacto con gente que es distinta a lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿no? Entonces, pensando un poco en eso y pensando en que cada cabeza es un mundo, nos podemos ir a una pausa para regresar con el segundo tema que nos llama la atención respecto a por qué hablar ahora de evolución de ideas. Radio UNACH. Transmitiendo desde Boulevard Belisario Domínguez, sin número, kilómetro 1081, Terán. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Escúchanos en www.radio.unach.mx y Facebook Radio UNACH Oficial. Somos la radio universitaria que comunica y se acerca más a ti. Radio UNACH. Coordinación de Comunicación Universitaria. En la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios te asesoramos, te acompañamos. Acércate, es tu derecho acudir a la Defensoría. Consulta la página defensoría.unach.mx. Y regresamos solo para tener una referencia sobre esta idea de lo infinito para Anaximandro. ¿Qué era lo infinito? Es el primero en definirlo, que digamos también. Y bueno, tenemos algunas razones que nos da el propio Aristóteles a favor de lo infinito, de por qué hablar de que el principio del cosmos y de que el principio de los seres y de la naturaleza y de todo lo que existe es lo infinito. Y miren lo que dice Aristóteles. Aristóteles sobre la generación y la corrupción, B5, 332A, líneas 19 a 103. Bueno, 103 es el número ya digamos del fragmento, ¿no? Dice Aristóteles, que decía Anaximandro, ¿no? Ni modo, así tiene que ser, ¿no? No nos ha llegado la obra de Anaximandro tampoco, solo tenemos 14 palabras. No es ninguno de estos elementos, lo apeiron, lo infinito, ni el fuego, ni el aire, ni el agua, ni la tierra, de donde proceden todas las cosas, ni tampoco ninguna dentro de ninguna otra cosa fuera de ellos, tal como algo intermedio entre el agua y el aire, o el fuego y el aire, o más sutil y denso que el aire o que otros. Pues dicho elemento sería aire y fuego, lo que es una contrariedad. Ahora bien, uno de los dos contrarios es una privación de donde se sigue que no es posible que lo intermedio exista jamás por sí, como afirman algunos que piensan que lo infinito, lo apeiron, y lo circundante. Bueno, esta cita es un poco enmarañada, pero lo que nos quiere decir es que lo apeiron no puede ser ninguno de los 4 elementos propuestos por los otros presocráticos, porque aniquilaría en su infinitud a su contrario. Si lo infinito fuera agua, entonces acabaría con el fuego, y si el infinito fuera el aire, acabaría con su contrario, que es la tierra, ¿no? Pero bueno, las ideas evolucionan, y aquí en esto yo también tengo la creencia, podemos decir que
Anaximandro tenía una teoría de la evolución, etcétera y todo. Pero no lo pensemos como a la especie darwiniana, ¿no? Pensemos que Anaximandro, cuando plantea la idea de infinito, no está planteando la idea de que hay una evolución, digámoslo, en el sentido biológico o darwiniano, sino que este mundo que conocemos siempre ha tenido diversas formas. Es multiforme, ¿no? No es el único mundo en el que habitamos, sino que hay otros mundos posibles, y eso me hace referirme ahora a mi querido maestro, a quien también ya he hablado sobre él en alguna otra ocasión, que es Urs Mattai-Kele. Este profesor de la Universidad de Baja California, me parece que estaba en Tijuana, en los años 90, se convierte en el coordinador de la carrera de filosofía. Y acepta las condiciones del trabajo, ¿no? Porque él, siendo un anarquista, viene de Alemania, desencantado de su país, de las racionalizaciones que han tenido lugar en esos sitios, y bueno, viene a Latinoamérica, y de pronto ya habíamos platicado por ahí en algún momento que él tenía la intención de estudiar psicología, pero se equivoca de edificio, y en lugar de llegar al de psicología, llega al de filosofía. Llega con otro filósofo, que era el encargado, digamos, el coordinador de la carrera, que es el doctor Elide Gortari, un gran marxista que ha hecho un montón de trabajo sobre lógica. Ya murió Elide Gortari, pero pues es parte de la tradición de la filosofía en México. Y de pronto Urs Mattai se da cuenta que lo que le está hablando el coordinador no tiene mucho que ver con psicología, pero le llama la atención la filosofía. De pronto él dice, bueno, creo que la filosofía no estaría mal estudiarla, pero siempre tuvo él, Urs Mattai, inclinaciones hacia la psicología, ¿no? Entonces, el propio Urs Mattai-Kele, que es un profesor alemán, bueno, no nacionalizado, porque, pues como buen anarquista, ¿no? Porque él era muy anarquista. Aquí tengo algunos textos que escribe, por ejemplo, Heriberto Yepes. Heriberto Yepes fue maestro de... No, a ver, al revés. Urs Mattai-Kele fue maestro de Heriberto Yepes. Y Heriberto Yepes ahora es un escritor contemporáneo muy consagrado, ¿no? La gente lo conoce por ahí. Y nos dice, fíjense lo que nos dice el propio Heriberto Yepes acerca de una síntesis que podríamos tener acerca del pensamiento de su propio maestro, de Urs Mattai. Fíjense. Hasta un estado mínimo es un padecimiento demasiado grande. El único estado que debe gobernar al hombre es cierto estado superior de la mente. Fíjense, ahí está la idea como psicológica, ¿no? Si los humanos requieren gobiernos que administren sus vidas, es porque atraviesan por una etapa evolutiva inferior, aún inferior a las de los animales, que no requieren, por ejemplo, gobiernos bestiales para legalizar sus apareamientos. Y yo con esto pienso en los murciélagos que tengo al lado del árbol de Nanchi, y digo, claro, ¿no? Estos no necesitan que haya un gobierno que los administre y que les diga cómo van a vivir, ¿no? Y cómo se van a aparear, ¿no? Matrimonios y contratos de ese estilo. Bueno, en fin. La existencia de democracias o dictaduras por igual es una evidencia, esto lo dice Heriberto Yepes, de que el hombre ha detenido la evolución de su conciencia, y ante esa crisis de pereza mental, fíjense, pereza mental, hemos dejado de evolucionar porque nos volvemos perezosos, no queremos pensar, queremos dejar de tener actividad psíquica, de pensamiento. Ante esa pereza mental, el ser humano ha preferido entregar el control de su vida a macroentidades policíaco-bancarias que se han distribuido territorialmente el planeta.
Solo quienes no creen que la conciencia individual pueden creer que hay ciertos hombres, llamados políticos, especialmente capacitados para dirigir a los demás. Un ser plenamente evolucionado es aquel que se gobierna a sí mismo a través de su mente y de sus ideas. Un ser plenamente evolucionado es aquel que se gobierna a sí mismo. A los humanos, en cambio, nos gobiernan otros. Es lógico pensar, entonces, que el anarquismo, es decir, la filosofía del autogobierno, sea el único rumbo correcto hacia el que puede encaminarse el hombre que ha decidido reintegrarse al proceso evolutivo universal. Los estados y los bancos deben desaparecer, deben ser superados. El anarquismo es el pensamiento evolutivo por excelencia, la utopía más grande. Pensar un mundo donde los individuos no requieran gobernantes que regulen su comportamiento, como toda utopía magna, es la única que vale la pena fomentar. Todo lo demás es conformismo. Ors Matai, mi maestro, dice Heriberto Yepes, dedicó todo su pensamiento al renacimiento del anarquismo. Toda la metafísica de Matai, filósofo, desemboca en una fórmula subversiva: la ruptura del contrato social. Todo lo demás es conformismo. A veces creo que esto no es tan evidente en sus tratados sobre los presocráticos. Y ahí está la conexión con Anaximandro, ¿no? Desgraciadamente, lo digo como investigador, desgraciadamente la Universidad de Baja California ya no edita las obras de Ors Matai. Yo he pedido que las vuelvan a editar o que las saquen digitales y ya no están. Tiene un texto buenísimo sobre anarquismo y metafísica padrísimo que pues no he podido conseguir. Esto que tengo son algunos textos de sus alumnos, ¿no? Su filosofía oral, en cambio, giraba en torno a la abierta discusión del anarquismo. A veces creo que esto no es tan evidente en sus tratados sobre los presocráticos y en sus artículos sueltos donde omitió alusiones o términos como anarquista o anarquismo debido a su gran carga polémica. Su obra conceptual puede entenderse sencillamente como una compleja fundamentación de una teoría de la acción anarquista. Su teoría del tiempo primordial, el concepto central del ensayo de una fenomenología metafísica, no es sino una radical apología de que los individuos no forman parte del mundo, sino que son origen de ese mundo. El tiempo primordial de Matai es el único del que Marx Stirner, padre del anarquismo individual, ingenuo, postula en el que solo existe un individuo, del cual todos los demás seres son contenidos de conciencia. Como solipsismo tradicional, Ors Matai también afirma que solo hay un individuo. Eso es lo que afirma el solipsismo, ¿no? Que no existen los demás, que el único que existe soy yo y mi conciencia, ¿no? Pero agrega, aunque no hay comunicación aparente entre ellos, entre estos infinitos, sí existen infinitos individuos, y es por eso que existen infinitos mundos. Cada cabeza es su propio mundo. Y con esto me despido de ustedes, Francisco Javier González Rivas, y los espero en la próxima emisión de Evolución de Ideas para que me acompañen en este viaje que nos transportará, pues,
saltos cuánticos, como lo habíamos dicho al principio del programa, ¿no? Vamos a tratar de hacer un viaje a través de las ideas y de su evolución. Muchas gracias. La naturaleza del tiempo cósmico como infinito sensible se ha refutado. Las convenciones sociales siguen regulando la naturaleza de una evolución que tratamos de comprender de las mentes más lúcidas y geniales de la historia. Radio UNACH presentó Evolución de Ideas. Escúchanos en la siguiente emisión.